Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad te quiere ver crecer. RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente analizando todos los temas económicos y bueno, nuevamente analizando el tema de que el gobierno sigue emitiendo letras del Tesoro en dólares. ¿Para qué? Para que a todos aquellos que tienen pesos no compren dólares en efectivo, dólares cash, sino que si quieren dolarizarse se pasen directamente a las letras en dólares que pagan una tasa de interés ya bastante elevada porque la última licitación dio una tasa de interés del 5,5%. Y por otro lado, lógicamente tomó otras medidas como subir los encajes en pesos de tal manera que los bancos tengan que tener más inmovilizada cantidad de pesos justamente tampoco para que se pasen al dólar. Es decir, un conjunto de medidas que busca como prioridad que el dólar se estabilice o que se mueva en torno de los 28 pesos, pero lógicamente esto tiene costos muy grandes y el costo es, entre otras cosas, la suba tan fuerte de la tasa de interés del orden del 60%. Prácticamente es imposible tomar hoy un crédito bancario porque es impagable por las elevadas tasas de interés y por eso muchos interpretan que esta medida que está tomando el gobierno tiene consecuencias recesivas sobre la economía argentina. Bueno, hemos convocado a Héctor Giuliano, que es un especialista en todos los temas de finanzas públicas, para que nos diga su parecer esto de que está haciendo el gobierno, porque no olvidemos, la deuda pública se acrecentó en más de 120.000 millones de dólares, la deuda pública durante el gobierno del presidente Macri, y ahora tenemos la deuda con el Fondo Monetario Internacional más la deuda de todas estas emisiones. Bono dual, un bono que es en pesos o en dólares, aquel que rinda mejor es el que le van a pagar, y la emisión de letras del Tesoro también en dólares. Giuliano, gracias. No. Bueno, esta introducción muy resumida es para que usted nos haga un poco el análisis de esta situación. A ver, primero le agradezco la invitación. Analizar los hechos mientras ocurren es difícil y con falta de información, pero un intento de planteo, de transformar, llamémoslo así, el caos en cosmos de información, intento. Como estudioso, no como perito, porque nadie lo tiene la clave de solución. Primera cuestión de planteo. ¿Por qué viene esta crisis y cómo? Porque hasta pocas semanas antes el presidente decía lo peor ya pasó, el jefe de gabinete estaba informando al Congreso todo iba bien, el ministro Duhovne aclaraba que las metas fiscales corregidas andaban bien, el ministro Caputo del programa, de golpe aparece el presidente, necesitamos urgente un préstamo del Fondo Monetario. ¿Qué pasó? Cuando uno trata de identificar cuál fue el disparador, no sabemos si la causa, pero sí el disparador del tema, encuentra la bola de nieve de las LEVAC. Es decir, deuda del Banco Central. Exacto, deuda cuasi fiscal o deuda del Banco Central, gracias por aclararlo, que consiste en toda esta bola de nieve, esta masa enorme de letras a cada vez menor plazo y mayor tasa de interés, lo que creó una bola de nieve imparable. Así que como identificación del problema inmediato y causal del préstamo del fondo,
es para salvataje del Banco Central, lo cual es toda una paradoja, porque normalmente el Banco Central interviene para salvar a los gobiernos, pero esta vez intervino para salvar al Banco Central. Exactamente. Ahora bien, ¿para qué y cómo lo salva el Banco Central? En primer lugar, saneándole, por así decirlo, el balance. Pero el saneamiento del balance no es un objetivo de endeudamiento por 50.000 millones de dólares, que es un récord para la Argentina y para el propio Fondo Monetario. Sí para sostener el mega canje de las LEBAC. Esta es una frase que, digamos, me parece viene al cabo, ¿no? Es decir, siempre ha ocurrido en la Argentina lo mismo. Un rubro de deuda empieza a crecer descontroladamente, en este caso por culpa del propio gobierno, y llegado un momento la situación deviene insostenible y bueno, hay que romper el vidrio y llamar en auxilio a alguien. Y en este caso el Fondo Monetario estaría aportando los fondos para salvar el mega canje de las LEBAC. ¿Esto qué significa? Que la deuda cuasi fiscal, la deuda en pesos en cabeza del Banco Central, se va a ir transfiriendo gradualmente a deuda del Tesoro en dólares o dolarizada. ¿Y eso? Caramba, ahí las cosas cambian, porque ahí estamos hablando... Claro, usted lo que está diciendo es lo siguiente, el Tesoro va a absorber, vamos a suponer que usted es el Banco Central y yo soy el Tesoro. Sí. Yo, la deuda suya, voy y le voy a dar el dinero para que usted me dé a mí la levadura. O sea, que yo ahora el Tesoro Sí. paso a ser el acreedor. No. A ver, espere. La secuencia prevista es la siguiente. El Fondo Monetario de los 50.000 millones dio un anticipo de 15.000. Sí. 7.500, la mitad van para reforzar reservas del Banco Central, es decir, para que el Banco Central reponga parte de los 12.000 millones que perdió en 2 meses, abril y mayo. Y la otra mitad va al Tesoro para que el Tesoro, aparte de componerlo presupuestariamente, sostenga la compra de deuda que tiene con el Banco Central. Pero entonces la pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que yo tengo LEBAC. Sí. Me desprendo de la LEBAC. Yo, Banco Central, le doy la plata a usted. Estoy inyectando una masa... Yo transformo las LEBAC en letes. Bueno, en forma indirecta. Una sí usa el canje, pero en lo inmediato la secuencia sería así. Pero el acreedor, la pregunta mía es la siguiente. Sí. ¿El Tesoro no pasa a ser el acreedor de las LEBAC? En forma indirecta sí, porque las transforma las LEBAC en lete y en bono de Tesoro. Pero, o sea, pero el Banco Central sigue teniendo la deuda de LEBAC. no. Sí, el Banco Central sigue teniendo, solo que en lugar de deber la LEBAC a mí, que yo tenía LEBAC, le va a pasar a deber las LEBAC al Tesoro Nacional. No, espere, a ver si estamos interpretando mal. La secuencia es esta. El Fondo Monetario le presta al Tesoro. Esos 7.500 de Tesoro se utilizan para recomprar letras intransferibles, que eran las letras en dólares. Pero eso, sí, eso lo entendí. Con esa plata. Pero no se concretó eso. Hasta ahora no, No. porque hasta ahora no ha empezado la recompra. Pero, de todas maneras, el Banco Central, en lugar de renovar las LEBAC, las está rescatando, es decir, está inyectando una masa impresionante de dinero al mercado. ¿Pero por qué lo inyecta? Porque paralelamente el Tesoro se ha comprometido a emitirle letes, tanto indirectamente por pase de pesos o por canje directo, es decir, le permite que un tenedor vaya y diga yo tengo esta deuda como un descuento de un pagaré un cheque y me lo paga usted. Con lo cual se está consolidando esa transferencia de LEBAC a letes. Cabe una reserva, como me advertía también ayer hablando con un amigo de Córdoba, Javier Llorens, ¿no? Dice, ojo que con esto el gobierno se echa encima ahora una bola de nieve de letes. Lógico, ahí viene el tema. El gobierno no está tomando un riesgo muy grande porque deuda del Banco Central pasa a ser deuda del Tesoro, pero antes la deuda era en pesos y ahora es una deuda en dólares, por eso, a una tasa de interés muy elevada. Bueno, exacto. Eso es el balance. Primero, como decimos, una deuda en pesos que estaba en el Banco Central se transforma en una deuda dolarizada en cabeza del Tesoro. Segundo, el Tesoro se endeuda 2 veces, porque se endeuda para absorber esa transferencia de LEBAC, pero se endeuda con el Fondo Monetario para haber obtenido los fondos. Y además su perfil de vencimiento empeora, porque las letes que está emitiendo son letes a 1 año, incluso a menos. A menos, a 270 días. Quiere decir que no está grabando.
Mire usted, ¿Qué está haciendo? ¿Pateando la pelota para adelante, casi pero agrandando la bola? Casi yo diría sin poder patearla tanto para adelante, porque lo único que está ganando son meses, mientras que la mitad de las LEVAC estaban y están a un plazo medio de 30 días o menos, contando los pases que son a 7 días, el gobierno sí estira, patea para adelante unos meses, 270 días. Pero no agranda la bola. Pero sí, exacto. ¿Y entonces? Por eso, bueno, yo creo lo siguiente, la regla histórica de la Argentina de 40 años de endeudamiento público sistemático ha sido siempre la misma. Grandes escalones, grandes ondas de endeudamiento, época del proceso Martínez II, época de la convertida menemista, época del kirchnerismo también, aunque prorrateado en 12 años, pero aumentó 100.000 millones, y ahora algo que estaría reventando las posibilidades financieras del Estado, que es esto. En 2 años, el gobierno aumentó los 2 primeros años unos 85 o 90.000 millones, más lo que está emitiendo ahora. Fíjese, el presupuesto de este año contemplaba ya un aumento de deuda de 47.000 millones de dólares, y de un plumazo el gobierno le está agregando otros 50.000. ¿Y entonces? Es una... No, espere, yo no le puedo dar esa respuesta, la tendrían que dar las autoridades porque esto es un endeudamiento irresponsable. Yo sé que hago la pregunta, digamos, también provocativamente y también asombrado porque usted está tirando cifras que evidentemente frente a un problema de deuda el gobierno la trata de resolver generando más deuda y pateando una pelota. Ahora viene la otra pregunta, ¿qué pasa dentro de 6 o 9 meses? ¿Va a estar el dinero o va a tener que volver a repatear la pelota? Bueno, en principio el desembolso inicial fue de 15.000 y quedan en reserva 35.000, o sea que el gobierno podría hacerlo, pero sujeto a pautas sumamente restrictivas, a monitoreos mensuales, a informaciones diarias. Un ejemplo que es particularmente irritativo. El Banco Central, el Tesoro a través del Banco Central, tiene que informar diariamente al Fondo Monetario el nivel de tasas que está utilizando. Porque si el gobierno quiere bajar las tasas, le tiene que pedir permiso al Fondo Monetario, si no entra en el esquema de revisión. Quiere decir que se ha llevado al paroxismo el aumento de las tasas de interés para frenar al dólar. No estamos solucionando nada. Estamos tapando agujeros desesperadamente porque en realidad no se contuvo genuinamente la demanda de dólares. Se aumentó al extremo. Pagar tasas en el mercado secundario del 60% que llegaron al 72% es una tasa directamente destructiva para la economía. Ahora, para ir cerrando, en 30 segundos, ¿cuál sería usted el diagnóstico que le estaría diciendo a los oyentes de cuál es la situación actual? ¿Vamos a una situación recesiva mayor? ¿Está en peligro las finanzas públicas? ¿Están en peligro teniendo en cuenta lo que está pasando? A ver, la recesión es un hecho y además nadie, ni el propio gobierno, la soslaya. Lo que estaría para medir es cuánto es el impacto de la recesión. En segundo lugar, las perspectivas de endeudamiento, estamos frente a una deuda más impagable que la que teníamos antes, porque nadie ha dicho media palabra de cómo diablos va a haber capacidad de repago con esta deuda que está aumentando. Es decir, sí, yo le traslado una deuda del Banco Central. Y después un componente de carácter político. Este acuerdo que se firma por 3 años. Quiere decir que uno de los motivos subyacentes es que este paquete le pasa al próximo gobierno, con lo cual el gobierno Macri no solamente está, como lo reconocieron el mismo jefe de gabinete, el ministro, no solamente obtuvo los fondos para llegar al 2019, sino que deja comprometida a la próxima administración con pautas de cumplimiento hasta el año 2021. Así que en esto hay un trasfondo no solamente financiero, sino también político. Bueno, no sé si dentro de lo apretado de la síntesis... Me parece que ha sido, especialmente la última parte, ha sido un resumen muy claro de cuál es la situación. Bueno, como lo ha dicho acá el licenciado Giuliano, estamos haciendo frente a una crisis de deuda, tomando más deuda. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa. ¿Qué es crecer para vos? ¿Fuiste a entrar a Abu?
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.